Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Marucape y en este video muy simple y muy concreto vamos a estar haciendo un seguimiento de lo que ocurre en la bolsa de Estados Unidos. Sin más, vamos a arrancar con este primer gráfico, que es el índice Nasdaq, el índice de las acciones tecnológicas, y nada ha cambiado. Este mismo gráfico que compartí con vos la última vez, en esta gran formación de hombro, cabeza, hombro, continúa en desarrollo, continúa ejecutándose y en el día de hoy la bolsa efectuó un nuevo mínimo. Hasta el momento tenemos que entender que esta figura continúa en desarrollo a menos que tengamos un rebote superior que anule la neckline y empecemos a ver quizás un escenario distinto, pero hasta el momento tenemos que entender que este hombro, cabeza, hombro, que en principio yo tengo que hacer esta proyección que me marca acá hasta los 8.800, que es la proyección que tenemos de esta figura. Bueno, tenemos que contemplar ese escenario. Por supuesto, es una cuestión probabilística, no significa que tenga que cumplirse tal cual, pero así todo, lo que sí o sí tenemos que entender que acá ya estamos en tendencia bajista. Y es muy difícil ponerse en contra de la tendencia del mercado. No podemos ir en contra de la mayoría. Verás que en este gráfico puse un dibujo de un péndulo justo que viene del máximo del Nasdaq en noviembre del 2021 y las palabras codicia y miedo. Y bueno, recordarás esta famosa teoría del péndulo de la cual vengo hablándote tanto, ¿no? Y creo hoy que ya estamos en condiciones de empezar a decir que sí, que esta teoría parece que se está queriendo cumplir. Recordemos que esta bolsa, bajo los análisis compartidos, es una bolsa que había quedado en un terreno muy efervescente, no sé si decir burbujoso, en algunos casos sí, en lo que son las acciones tecnológicas disruptivas, a mi entender, sí, es una burbuja lo que ocurrió, pero esto sin dudas es un mercado efervescente, muy burbujoso. A mi entender, las valoraciones de las acciones en general quedaron sobrevaloradas, tienen valoraciones muy exigentes y además también bajo el análisis emocional hubo mucha euforia durante el año 2020, principios del 2021, que condujo a toda esta gran tendencia alcista, esta velocidad impresionante, donde la bolsa subió. Acá vemos el índice Nasdaq, ¿no? Pero estamos viendo un rendimiento del 145% en cuanto, en menos de 2 años. Bueno, es una locura. Y claro, todos esos excesos tienen que corregir. El tema es que fue tanta la velocidad, fue tanta la euforia y fue tanta las valoraciones altas que vimos que normalmente la bolsa lo que nos muestra históricamente es que luego el péndulo sigue de largo y no se detiene en el punto medio. Por lo tanto, de la codicia luego pasa el miedo. Esto significa que las valoraciones, si continúa este miedo, van a quedar cada vez más subvaluadas y estamos entrando en un terreno ya irracional, insensato, tan insensatamente bajista como lo fue insensatamente alcista durante el 2020-2021. Por lo tanto, hoy solamente estamos viendo el espejo de lo que ocurrió anteriormente. Veamos la velocidad de la caída, es la misma velocidad de la suba. Por lo tanto, hoy podemos decir que el problema no es la caída, el problema siempre fue la suba. Vayamos a ver al índice S&P 500, el índice de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Es distinto el gráfico, no es tan impactante quizás como el índice Nasdaq, pero sin embargo está dando unas señales técnicas bastante desfavorables. Por un lado tenemos acá el cruce de medias, este Dead Cross, que ocurrió desde más o menos 14, 15 de marzo. Desde entonces continuamos con esta confirmación de cruces de tendencias. Y vayamos a ver ahora
¿cómo estamos con las líneas técnicas? Bueno, por un lado tenemos acá este canal, que si bien en principio quizás lo trazamos un poquito más por acá, lo vamos bajando, bueno, ya estamos acá, ¿no? Como el último soporte y como vemos, en el día de hoy llegó a quebrarlo. Ahora, mientras hago esta grabación, está arriba de la línea, pero sin embargo ya dejó una mecha que quebró el soporte del canal. Pero a mi entender, así todo lo más importante es esta línea roja de acá. Esta línea que viene del 2018, que pasó por el techo previo a lo que fue el Corona Crash. Y como vemos, el precio se encuentra actualmente por debajo de esta línea y deberíamos ver un rebote muy importante como para que pueda superarlo. Desde este mínimo deberíamos ver un rebote del más del 10%. Entendamos que la gravedad de esto, ¿no? O sea, de no poder seguir conteniéndose en este soporte y luego no poder superar este de acá, nos quedaría quizás una línea como esta. Así que atentos, atentos, el mercado no está dando buenas señales y esto es lo que a mí más me llama la atención, este análisis que venía compartiendo de Apple, donde, claro, uno dice, no, ¿cómo va a estar cayendo Apple, no? Y bueno, y yo lo que digo es que no hay ningún papel tan bueno como para no caer. Venía compartiendo este análisis, así que vamos a verlo más en profundidad, sobre todo porque ya está dando claras señales de querer perder sus soportes. De hecho, ya los perdió, mejor dicho. Bueno, Apple, tenemos acá un canal que viene entonces desde el 2020. Tenemos este soporte también que fue acompañando acá de mayor velocidad, el cual fue perdido. Este soporte rojo también hizo acá como una especie de pullback y está en caída en este momento. Está haciendo un nuevo mínimo también en el día de hoy. Mira, quiero mostrarte lo siguiente. Acá este pico, este mínimo, es el mínimo del Corona Crash. Fíjate lo que ocurrió por acá. Este gap, quedó un gap alcista, el gap de la euforia, diría yo. Y los gaps normalmente sabes que tienden a ir a cerrarse, ¿sí? Y ese gap se ubica más o menos en la zona de 100,96. Y también tenemos acá un soporte que viene desde el año 2003, que coincide también más o menos con esta zona de precios, lo cual en realidad no sería tan loco, no sería tan descabellado que realice una corrección como esa. Primero, por el contexto que estamos viendo, Apple ha corregido muy poco respecto de otros papeles. Pero segundo, pues tampoco no sería tan extraño respecto de su historia. Por lo tanto, podemos ver caídas mayores, no tendría nada de extraño. El tema es que también hay que contemplar lo siguiente, que Apple tiene un peso muy importante en el índice S&P 500. Supongamos que vayamos a una caída de estos valores aproximadamente, como mencionamos, estamos hablando de un 20% de caída. Entendamos que tendría mucho impacto en el índice S&P 500. Si vamos a Apple también con este otro gráfico en el cual yo marco siempre una media que haya pasado por otros mínimos. En este caso, la media que mejor me ajusta es esta media de 200 semanal, que es lo que yo llamaría como la velocidad habitual. Y después tenemos todas estas líneas rojas de acá, que son periodos alcistas de mayor velocidad respecto de la media. Como vemos, cada exceso luego termina corrigiendo para volver a una velocidad habitual. Y estas correcciones son acá del 45%, ¿sí? Durante el año 2013. Tenemos una caída del 32% en 2016. Después tenemos una caída también acá en el año 2018 y bueno, ni que hablar de la crisis subprime. Pero ven que es habitual que Apple vaya haciendo correcciones y de hecho estas correcciones ocurren cada 3 años, 2 años. Entonces no tendría nada de loco
que en este momento vaya a corregir estos excesos como normalmente lo hizo. Por supuesto, los desequilibrios se ajustan siempre o por precio o por tiempo. Un papel puede lateralizar, por ejemplo, y así todo estaría corrigiendo este desequilibrio. No obstante, por la situación dada y viendo las líneas técnicas relevantes que perdió, creo que tendríamos que ir pensando en este escenario, o por lo menos yo lo sigo pensando. Vayamos a ver otros papeles, ¿sí? Vayamos a ver, por ejemplo, Google, Alphabet, que también es un papel que quizás corrigió menos respecto de otros papeles. Y también ya estamos viendo una, digamos, una formación bajista ya bastante marcada y con la velocidad de la caída que tiene, tampoco debería extrañarnos mucho que vaya a buscar de cerrar, en principio por lo menos, este gap de acá. Creo que no tendría, digamos, nada de extraño, ¿no? Ya con esta velocidad tomada. Así que en principio esta sería la primera zona a monitorear, ¿sí? Alrededor de los 1990, ¿sí? 1950, 1990. Por el contrario, tenemos otros papeles que ya han hecho una corrección mayor, de los que más se adelantaron, que por ejemplo es Facebook, Meta. Este papel sí ya hizo una corrección más que importante, de máximos a mínimos, estamos viendo un 56% de caída aproximadamente. Incluso ya fue a testear acá un soporte histórico. El tema es que, claro, a ver, cuando el mercado está tan desequilibrado y son tan fuertes estas caídas, es bastante difícil de ir a encontrar un soporte y decir, bueno, acá rebota y listo. No, o sea, normalmente siempre se termina excediendo y se terminan perdiendo todos los soportes, ¿de acuerdo? Entonces, creo que siempre hay que tratar de trabajar con zonas de soporte más que con líneas. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo que reconocer esta franja, porque perfectamente podría ir a buscar la línea que está un poquito más abajo, ¿sí? Que tiene en contacto acá con la zona del 2013. Ahora, uno ve este gráfico y dice, bueno, sí, pero ya está, ya cayó bastante. Sí, está bien. Ahora, cuando lo vemos porcentualmente, desde donde estamos ahora hasta la zona de abajo, puede ser casi un 20% más de caída, ¿de acuerdo? Y así todo, sí, es como que decimos, bueno, pareciera estar como en una zona de piso, pero ojo con la porcentualidad, o sea, que no nos distraiga ver el gráfico, ver el dibujo del gráfico con la porcentualidad. Amazon también. Tenemos acá esta línea del 2008 que ya fue perdida. Y debajo tengo acá esta zona de soporte, quizás un poco más angosta. Anteriormente la venía trabajando como una zona bastante más gruesa, venía marcándola así. Ya ahora que terminó perdiéndolo, bueno, vamos a ir a buscar quizás un soporte un poco más delgado, quizás por esta zona. Entonces también, si bien vemos que este papel corrigió bastante, bueno, nada quita que pueda seguir cayendo un poco más. De acuerdo, esto puede pasar perfectamente y no tendría nada de extraño, ¿sí? O sea, lo que quiero hacer con este gráfico es justamente eso, o sea, ¿qué tendría de raro con ya esta velocidad de caída que tomó? ¿Qué tendría de raro que caiga un poco más para ir a buscar estas líneas de acá? No cambiaría absolutamente nada. Netflix. Bueno, este debe ser el papel, bueno, de la FAN seguro, que más cayó, una caída brutal, una caída bestial, 76% más o menos. Bueno, Netflix, de todos modos, antes quiero también hacer este comentario, o sea, ya ha tenido en la historia otras caídas semejantes, esta caída del 78% en el año 2004. Después tenemos esta caída también del 82% en el año 2012. O sea, tampoco es tan extraño, vamos a decir, que esté ocurriendo hoy algo como esto.
Y también tengo un canal histórico que de hecho no fue todavía a tocar la línea del canal. Y por si acaso, también extendí esta franja roja porque podría incluso llegar a excederse de ese soporte. Entonces también estoy contemplando, ¿no? Esta zona de acá un poco más extensa. Y lo mismo, uno ve este papel y dice, bueno, pero ya cayó un montón. Y de hecho, visualmente que vaya a caer a esta zona de acá es como que tampoco no cambiaría mucho. Sin embargo, porcentualmente la historia empieza a cambiar, porque podríamos hablar de una caída del 80%, por ejemplo, lo cual es todavía mucho más. Es decir, que si contemplamos desde, digamos, la zona de precios de hoy hasta la parte más baja de esta línea, podríamos estar hablando de una caída adicional del 35%. O sea, visualmente uno diría es lo mismo, pero bueno, cuidado, ¿no? O sea, o mejor dicho, más que cuidado, tengamos presente que el piso exacto no lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, quien esté pensando en entrar a estos papeles no lo va a encontrar el piso exacto. Y tiene que aceptar que a pesar de estar comprando, digamos, a buenos precios, de todos modos, siempre es más probable que vean en su cuenta pérdidas, ¿sí? Esto es así. Para poder aprovechar grandes oportunidades en el mercado, hay que operar de esta manera. De hecho, yo no creo que sea conveniente utilizar stop loss, o sea, no es una cuestión, digamos, de trading lo que alguien quiera hacer con estos papeles, sino que debería administrarlo, gestionarlo más con un perfil de inversor, o sea, queriendo comprar papeles para mantener, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno quiere comprar barato, uno no puede estar aplicando stops en zonas de precios baratos. Uno tiene que ir acumulando en todo caso, hacer un proceso de acumulación. El tema es que, insisto, o sea, si bien muchos de estos papeles me parecen que ya están a precios muy atractivos, realmente con este análisis quiero que queden claro que el movimiento está todavía en desarrollo. O sea, que no, o sea, por lo menos lo que yo veo desde el análisis técnico, no me sorprendería que esto continúe. De hecho, al revés, tengo que asignarle mayor probabilidad a que la caída continúe porque estamos en tendencia bajista y porque todas estas formaciones no fueron anuladas. Entonces le tengo que seguir dando la chance a que toda esta gran corrección continúe. Corrección, o ya no sé si decir bear market, no sé qué palabra es la adecuada, pero bueno, vamos a decirle gran caída. Y también te traigo un gráfico como este para que entendamos que no es que solamente las acciones tecnológicas están siendo perjudicadas, sino que a cada sector finalmente le toca su turno y ya estamos viendo cómo están afectando a las acciones del sector value. Empresas más tradicionales, en este caso tenemos a Walmart. Fijemos, ¿no? Lo que son estas caídas brutales que ha tenido desde este máximo. Ya estamos en una caída del 27%. Si creemos que vamos a saber atrapar exactamente el piso, no, bueno, eso es imposible. Pero bueno, más que nada quiero que veamos esto, ¿no? O sea, lo fuerte de los movimientos que vemos son muy fuertes. Entonces, ya es como que llegó a una velocidad que es bastante complejo de que esto se revierta tan fácilmente. Entonces, te sugiero que sigas atento, que sigas atenta. No quiero que te tomes al pie de la letra todo lo que te digo. Esto simplemente es un análisis. Lo que sí, yo de mi parte, que vengo compartiendo mucho la teoría del péndulo, creo que ya estoy en condiciones de decir que efectivamente se está cumpliendo. Yo creo que ya este valor medio lo dejamos atrás y ya estamos pasando hacia el otro lado del péndulo. Vimos la codicia, corregimos los excesos, pero por lo que veo en los gráficos, el mercado está diciendo que no se va a contentar con la sensatez, con el valor medio
No, el mercado va por más, por lo tanto, el péndulo no se detiene en el medio, continúa hacia el otro extremo, en el cual vamos a ver cada vez más emociones negativas. Creo yo que ya estamos entrando en la zona de pánico y luego de la zona de pánico vienen aún caídas mayores, que es cuando ya el inversor entendió que no puede recuperar las pérdidas. Pero si esto pasa, significa que la bolsa está quedando cada vez más subvaluada y las acciones cada vez se vuelven más atractivas. Y desde ya esto nos va a estar dando una oportunidad impresionante y no para hacer trading y no para tener esas acciones solamente por unas semanas o unos meses, sino que vamos a poder realizar una excelente acumulación de activos para poder mantener en el largo plazo. Sigamos atentos y nos encontramos en algún próximo video. Te mando un saludo. Chau, chau.